abrió fuego, me lleva un perdigón en el ojo, Carabineros me pesca del pelo y me arrastra hasta la camioneta. Se empezaron a burlar de mí, que iba a perder la vista, un ojo menos. El perdigón lo tengo aquí adentro. ¿Está dentro del ojo ahorita? Con eso no iban a operar. ¿Tienes miedo? ¿Miedo que puedes perder el ojo? Pero yo sé que Dios me va a dejar igual a como yo estaba. Since mid-October, this has been the scene on the streets of Santiago, Chile. Protesters say they're fed up with growing inequality. Most come out in peace, but they're met with force, and the situation quickly escalates. Chile is supposed to be one of Latin America's more stable democracies, a model for success since the country's dictatorship ended in 1990. But this brutal crackdown suggests the security tactics haven't changed all that much. Police have fired pellets and rubber bullets. These rounds are often shot at close range, hitting people where they can do maximum damage, the eyes. More than 180 protesters have been partly blinded, and the numbers continue to rise. Pero yo lo miré a él que me apuntaba a la cara. Él estaba en esta posición. I follow Carlos Puebla into the eye trauma unit of a public hospital. The waiting room is full of people who tell me a similar story. ¿Cuál fue la distancia entre Fue 15 metros, tiene que haber sido la distancia que me dispararon. Apuntaron a tu cara? Apuntaron directamente a tu cara y te disparan. Que se supone que los perdigones se tiran para hacer asusto bajo el suelo y los tiran al aire. Él la levantó y me disparó y después bajó. Y él me vio que yo me di vuelta con el impacto y me volvió a disparar otro acá, me remató. Como cuando uno tira una piedra dentro de un agua y vibra el agua, me pasó tal cual en el ojo. Me da una pena gigante. Porque uno va a manifestar, uno va a protestar por los hijos, no por esto. I'm back with Carlos Puebla. Dr. Carmen Torres, who removed his eye several days ago, tries to insert an implant. Abre. Sí, sale. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás bien? Estás mareado, se va a desmayar. But the pain is too intense. ¿Puede ayudar? Es una forma de goma redonda de más o menos 6-7 milímetros de radio, no sé, diámetro. Pero un balín que es menor al tamaño de la pupila genera un impacto tremendo y más encima es como si el globo ocular se abriera como una flor. Es un daño que nos ha dado bastantes problemas, especialmente en la reparación. Esto representa una mutilación. Dr. Enrique Morales is tracking what doctors see here as an epidemic of eye trauma. Si uno revisa las cifras comparativas con las denuncias que han habido en Francia, con las denuncias que han habido en Cachemira, con las denuncias que han habido en Palestina, por ejemplo, ellos tienen cifras mucho menores. En solo 8 o 9 días hemos superado esa cifra de cualquier otro de los reportes que hay a nivel médico en relación a daños oculares producto del uso de balines. Por eso es una catástrofe de derecho humano. The government denies any wrongdoing. Desde el primer momento, el gobierno ha actuado con total compromiso, no solo al estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, sino también en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Señor ministro, ¿tiene 5 minutos para hablar con nosotros? Es que ahora no puedo. ¿Podemos planificar una cita para una entrevista? Con Margaret. Hola, soy Brent McDonald con los New York Times. Later, my official request to the minister and to the police were also declined. International human rights groups are investigating allegations of abuse, but that process rarely succeeds in bringing the powerful to account. After all, it was Chile's president, Sebastián Piñera, who set the stage for the violent clampdown. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Since then, at least 5 deaths,
more than 180 severe eye injuries, 1,800 hospitalizations, 5,000 arrests, plus allegations of torture and sexual violence. Many of the victims say they were not acting aggressively when they were shot. All they can do now is file a lawsuit and wait. De aquí viene la rehabilitación, la prótesis, que igual tiene un costo. Voy a tener que juntar plata porque en este estado no puedo trabajar. Y si tuviera que manifestarme nuevamente lo haría, porque encuentro una desigualdad muy grande en este país. The police violence hasn't deterred people from coming out. To the contrary, a few days after I met him in the hospital, Pablo Verdugo is back on the streets, taking care to protect his face and eyes from tear gas. Si ganamos algo, si cambiamos algo, este ojo va a ser un ojo ganado, no un ojo perdido. Eso es lo que quiero, que esto valga la pena haber perdido esto.